Hola amigos de Página Abierta con la Historia. En el día de hoy, como siempre, vamos a tocar el tema de lo que está pasando precisamente en estos momentos, de la actualidad en la academia, en fin, en las diferentes instituciones que tienen que ver con esa ciencia que es la historia. Saludos, doña Diana. Bueno, Welner Félix, sí. Él es Welner No, ahorita viene el y director él es el pone, productor de este programa. sí, más tarde el director pone aquí la coletilla, que Pero ahí no lo tienes. entonces él pone historiador y a usted le pone conductora cuando también debe de ponerle historiadora, No, conductora. por favor. No me dé méritos que no tengo. No lo tiene, doña Diana. Usted. Dime. Bueno, mire, doña Diana, bueno, ha sido una semana un poquitito rezagada, vamos a decirlo así. No hemos tenido muchas actividades historiográficas que resaltar, a diferencia de la anterior, donde recibimos y hablamos de la satisfacción y la alegría que daba que pues Muquín San pues fuera seleccionada como presidente de la academia. Y pues asistimos teníamos una semana más o menos tranquila. Tal vez como una que otra novedad, decir que en la Cámara Legislativa cursaba un proyecto de ley que pretendía obligar a que en las oficinas del Estado se colocaran fotografías de los padres de la patria, fotografías reales. Lamentablemente este proyecto de ley perimió, un proyecto de ley con algunos defectos en su redacción, básicamente diríamos en su manera y en su forma de aplicación, pero que no deja de ser interesante. También hay que decir, saltando el ámbito legislativo... en una palabra, había ese proyecto de ley que perimió y en definitiva, entonces no hay obligatoriedad de que en los edificios públicos se muestren los padres de la patria. Así es interesante el proyecto porque precisamente las imágenes o las son, diríamos, pinturas, no son fotografías. No, la fotografía no existía para esa época. No, pero existían daguerrotipos, que es la fotografía de la época y la única que se conoce de Duarte, pues es la que permaneció en los archivos del historiador García, en el Archivo General de la Nación, y que ha sido muy publicitada. Ahora existe una de Mella y existe una de Sánchez, que no se parecen en nada a las imágenes que nosotros conocemos y que fueron más bien pinturas de lienzos. O sea que hay fotografías que no corresponden a los lienzos que tenemos. Exacto. Y que, o sea, esa imagen de aquel gallardo soldado bastante... con un fenotipo bastante atractivo, tal vez y con unas galones y las charreteras, las cosas. Exacto, que correspondería a Mella. Ese no se parece al Mella que está en la fotografía. No se parece. Y sé que Sánchez tiene un fenotipo mucho más parecido a los descendientes de africanos que lo que se nos ha vendido con los dibujos. Sí, vamos para prometerle a nuestro público que para nuestro próximo programa vamos a traerle las 3 fotografías o los 3 daguerrotipos que se conocen de los padres de la patria, que no se parecen en nada a los actuales. También es que realmente me imagino que correspondería a una etapa avanzada de sus vidas también. Sí, también, claro, ya más 60, exacto, 50, 40 y tantos. O sea, personas ya... En fin. Que para la época 45 ya era una bastante, persona bastante sí, claro, adulta. Claro, pero mire. Hoy es un hombre joven. Sí, también, pero cursa otro proyecto de ley, voy a aprovechar para mencionarlo. Existe un proyecto de ley de mecenazgo, el cual no conozco, pero sí que sé que está cursando la Cámara. Conocí un anterior. ¿Y hacia qué, hacia apoyo económico, hacia qué sector? Hacia el sector cultural, básicamente. No voy a hablar del actual, porque no lo conozco, pero como es el mismo autor, que es el diputado, bueno, el cantante nuestro Manuel Jiménez,
que ya no es Que diputado. no, es diputado todavía hasta el 16 de agosto. Si no será diputado a partir del 16. No será diputado, ni será, para mi lamento, Sí, sí. ni será síndico de Santo Domingo No, lamentablemente. porque realmente Sí. es un hombre de mucha valía, ¿eh? Sí, de así es. mucha valía. Sí, pero hay un tema, doña Diana, que quiero tratar en este primer segmento, en el que nosotros le dedicamos parte, como usted bien señaló al inicio del programa, a hablar de la actualidad histórica, o historiográfica, no histórica, historiográfica. Es decir, de una situación que nos está afectando y que yo hace tiempo que quiero mencionar, pero que me ha golpeado un poco más esta semana en el campo de la investigación. Mire, yo estoy haciendo una investigación para mi doctorado en España, en la Universidad Pablo de la Vide, sobre la ciudad de Santo Domingo, de Sevilla, sobre la ciudad de Santo Domingo. Es una investigación en la que yo trato de analizar la transformación de la ciudad y los modelos de inserción social de los habitantes de la ciudad entre 1960 y 1978. Hay que recordar que entre 1960 y el 60 y 65 hubo un movimiento humano importante, cuando ya la dictadura pues comienza a flaquear, y ese movimiento aumenta después de la guerra, cuando Balaguer pues comienza también a transformar la ciudad, hacia los barrios, y la construcción de los famosos multifamiliares, exacto. Entonces, el barrio Honduras, el INVI, en el ensanche Osama. El ensanche Osama ya corresponde a la época de Trujillo. No, hay una parte que fue durante Balaguer, una parte importante. Pero quiero decir, esa sí, parte... el ensanche Osama sí de Trujillo, pero hay una parte que corresponde, los multifamiliares. Los multifamiliares, bueno, no, y luego está toda la parte que él construyó con el fin de rodear al Faro a Colón. Así es. Pero eso es posterior. No, eso es en 90 y tantos. Eso es posterior. Sí, pero ahí está la avenida Independencia, la avenida Sarasota, la Winston Churchill, la 27 de febrero. Es una avenida muy discutida en la época, pero que comenzó a transformar los espacios urbanos de la ciudad. Básicamente estamos haciendo ese trabajo, pero no estamos dedicados a trabajar el aspecto... Y realmente la ciudad de Santo Domingo uno no se la imagina sin la 27 de febrero. No se la imagina, no. O sea, bueno, me imagino que se hubiesen encontrado otras soluciones viales que no contemplamos, pero hoy, o sea, no me imagino cómo sería el flujo vehicular. Sin esa arteria, ¿eh? Sin esa arteria. Y sin la Independencia, o sin la avenida Luperón, todas que se le atribuyen a Balaguer. Bueno, hay que decir... Sí, la Independencia... Sí, corresponde a Balaguer. Había un trillo. Bueno, perdón, lo que pasa es que la independencia era precisamente hasta la Churchill. Hasta la Churchill aproximadamente, y a partir de ahí era realmente un camino, vamos a decir caminito. Sí, como de la misma dimensión, pero se consideraba carretera. Era una carretera. Carretera Sánchez. Claro, la carretera. No se consideraba avenida. pero lo interesante, bueno, estoy básicamente tratando de analizar la inserción de la gente, cómo la gente pues replica sus realidades sociales allá o la transforma, cómo con su trabajo, como yo decía en un programa anterior, también la gente hace transformaciones sociales, y esas son, bueno, se trata de sí mismo de hablar un poco de las gentes sin historia. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía unos 13 años, en mi escuela pues participó en un juego de baloncesto, ¿no? Un torneo de baloncesto. ¿Usted jugaba baloncesto? No, yo fui como... eran los chicos, okay. Pero era con el Carol Morgan, que acababan de construirlo donde está hoy el Carol Morgan. Okay. O sea, el Carol Morgan antes estaba en la casa de Angelita de Trujillo, que quedaba justo donde hoy está el Teatro Nacional. O sea, cuando el Carol Morgan se instituyó, en una casa que había ahí, no frente, justamente en la avenida Máximo Gómez, pero cuando Balaguer diseñó, que es otro de los proyectos que 72, 74, el gran Plaza de la Cultura, pues todas esas casas, ahí estaba la casa de don Abel González, la casa de Lourdes Cuello, que hoy viceministra, la esposa de José Israel Cuello. Sí. Y entonces... Viceministra de Cultura. Exactamente. Claro. Y entonces Lourdes Camilo de Cuello, ¿no? Entonces todas esas casas estaban ahí, fueron tumbadas,
Incluso también, si bien es cierto que Balaguer también destruyó parte de la memoria histórica, porque estaba la casa de Trujillo. Sí, No solamente la casa de Angelita, sí, sino la casa de Trujillo. Se llevó mucha historia. Se llevó mucha historia. Bueno, pero lo que te voy a decir es que cuando yo fui al Carol Morgan, yo dije, pero Dios mío, pero esto en el fin del mundo. Esto es en la frontera. ¿Usted vino de Santiago? No, de Santo Domingo. Ah, usted está en Santo Domingo. Pero yo me lo encontré que eso era lejísimo. Sí. Lejísimo. Sí, así es. Bueno, la experiencia que quiero traer aquí es básicamente desde el punto de vista de la investigación histórica. Es que, mire, doña Diana, en primer lugar, decirle que es sorprendente cómo hoy usted va a un ayuntamiento del país y es posible que usted vaya a localizar documentos, actas de sesiones, informaciones documentales, la transcripción de las sesiones, y usted no encuentre nada. Usted no encuentre nada. Por ejemplo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que aunque la gentileza de su equipo de secretario de la sala capitular, como voy a decir el nombre, como la señora Bexi, que me atendió con mucha diligencia y me está ayudando muchísimo, pero la documentación que tienen, doña Diana, es lamentablemente del 78 hacia acá. O sea, la anterior al 78. No la tienen. Ellos tienen las resoluciones del ayuntamiento, incluso digitalizadas, algunas de ellas, por la mayoría, pero del 69 hacia acá. O sea, la etapa anterior no la poseen. Pero peor, en donde aparecen los sitios de planos de urbanización, los archivos que tienen son del 2002 hacia acá. 2012, sí. Estamos hablando de y cuando yo 14 años. 14 años, o sea, nada. En comparación con lo que es o sea, para hacer el un trabajo histórico no es nada, no puedes. Es posible, pero muy contemporáneo. Pero cuando yo le pregunto a la persona, bueno, ¿de qué se trata? Dime, tal, necesito lo que me cuentes. No, es que eso se destruyó con la lluvia. O sea, como que la documentación de la República Dominicana no tiene ningún valor. O sea, ahora yo no, cualquiera, porque yo lo haría hoy yo por esa necesidad en ese periodo, 60, 78, pero mañana te va a buscar la información. Y nos parece, ahora del 78 para acá, sí están las actas de sesiones. Bien encuadernadita, bien arregladita, y vuelvo y repito, la gente de su personal. Realmente hay que decir que hubo cambio. Sí, claro, la y transición. Fue cuando vino el Partido Revolucionario Dominicano. Claro que sí, pero de ahí hacia atrás, eso es vergonzoso. Ahora, si nosotros nos salimos del Distrito Nacional, en donde, entre comillas, debió estar mucho más organizado, en el Archivo General de la Nación, yo le puedo decir, usted va, y usted puede encontrar prácticamente todos los libros de ayuntamiento, de los ayuntamientos de la época colonial. Por ejemplo, yo tengo libros del Ayuntamiento de Santo Domingo en 1837. O sea que vergonzosamente tú tienes documentos de 1837 y no tienes de 1967. No tengo 1967. No aparecen. O sea, del 1837 yo tengo libros. Tengo libros de San Cristóbal de 1863, 1868, de 1883. Tengo todos los libros de Barahona de 1883 a 1929, que están digitalizados en el Archivo General de la Nación. Del Ayuntamiento de Cabral están desde el 1942 hasta la actualidad todos. De ahí hacia atrás se perdieron, porque yo les digo, muchos no hay, otros hay. Pero del Ayuntamiento de Barahona se conservan del 42 hacia acá y están en el Archivo General de la Nación del 29 al 42 sin digitalizar. Lo que quiero decirle, del Ayuntamiento de Enriquillo, de Neiva, aparecen libros salteados, pero aparecen. De Santiago están todos, de Moca, La Vega, están todos, muchos de los cuales yo también los tengo digitalizados, porque en algún momento de mi vida traté de compilar para mi conocimiento todas estas informaciones de pueblos. Terrible, doña Diana, tremendamente maligno, dañino para la historiografía, para la historia dominicana, que nuestros ayuntamientos, y no habrá quizás personas privadas, investigadores, que quizás tuvieron, porque hay que decir, señores, que en el Ayuntamiento del Distrito Nacional
entre las personas, una de las personas que fue precisamente presidente de la sala capitular. Emilio Rodríguez de Morici. Fue don Muchos años. Muchos años, claro. El señor Rodrigo de Morici, o sea, que es un sí. investigador, que es una persona que conoce la importancia de documentos auténticos. Sí, eso quisiera saber. Vean. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Ese es el comentario de la actualidad y seguiremos con temas de carácter histórico. Sí. Bien, Welner. Solo un minuto para terminar nuestro primer segmento, que nos lo llevamos de paro para el segundo. Es que lamentablemente hay ayuntamientos aquí que entienden que si una documentación tiene más de 5 años en sus manos, ya es una documentación obsoleta. Y el ayuntamiento de Riquillo hace un mes o dos atrás quemó sus archivos. Los quemó, doña Diana. Yo no le voy a decir qué quemó, pero quemaron los archivos. Sea de hipotecas. Pero no sería un accidente. Bueno, la información que le dice que fue un accidente, pero el alcalde de esta demarcación lo minimizó y dijo, no, eso eran papeles viejos que no tenían importancia. Papeles viejos. O sea, no importa. O sea, a mí tengo la información de que no es la primera vez con la misma persona o por relacionados, lo cual dice claramente que ahí hay un problema de edición documental y eso es algo definitivamente horroroso. Pero nosotros tenemos una ley de archivos, doña Diana, que considera como patrimonio documental estas documentaciones que pasan de este tiempo. Y el Archivo General de la Nación ha venido pasos, yo lo sé, tratando de incorporarse a instituciones del Estado para proteger las documentaciones. En el mismo Ayuntamiento del Distrito Nacional, ellos hicieron un acto de presencia y tengo entendido que ellos se llevaron muchos documentos, pero creo que todavía no están disponibles. Pero pienso que debería de hacerse una especie de interacción entre los ayuntamientos, los 158 ayuntamientos que tenemos, los 226 distritos municipales, con el Archivo General de la Nación, para de alguna manera recibir instrucciones de cómo preservar y de la importancia de la preservación de la documentación histórica nacional. Estoy haciendo una propuesta formal a nuestro Archivo General de la Nación y también las mancomunidades, no las mancomunidades, sino la Liga Municipal Dominicana, las asociaciones estas de municipios, que ahora no recuerdo cómo se llama, y FEDOMO, la Federación deberían de ponerse no solamente la transparencia económica, que es el punto, también la transparencia documental, o sea, el acervo documental dominicano de la historia de nuestros pueblos está ahí. Y eso hay que preservarlo. De hecho, por ejemplo, y ahora que tú dices que Santiago lo tiene todo, eso explica que quizá Edwin Espinal haya podido hacer un trabajo donde te dicen Santiago calle por calle. Sí. ¿Dónde vivía la gente? Así en es. La calle tal, en la Así número es. 2 vivía tal familia, en la número Claro. tal, o sea... Y el trabajo de Barahona, que también usted conoce, que fue con esa documentación, siguiendo el modelo
y esa premisa también que dio Edwin Espinal. O sea, es algo... O sea que si alguien como tú, que te has interesado en hacer un trabajo sobre Santo Domingo, de repente estás manos atadas. Decía, así estoy. Pero las documentaciones están ahí, la metodología se aplica, los periódicos, porque a muchas de las resoluciones se publicaban en los periódicos, Las muchas gacetas informaciones, y exacto. Una interacción entre la oralidad, la documentalidad, pues podría dar como resultado. Además, Balaguer se preocupó mucho por publicar las obras que construía. Recuerda que en el 76 hubo no recuerdo los 10 años de la obra de Balaguer y eso, Sí. que está registrado. Y Balaguer siempre pagaba las páginas centrales de la primera, de la sesión A, donde publicaba todo lo que inauguraba. Entonces eso es interesante porque usted ahí tiene acceso a ese movimiento pero urbano. estás limitado a la parte gubernamental Demasiado, y también... y no la privada. Y no la privada. Las discusiones que se generaban ahí en el seno de la sala es importantísima, porque eso es el sentir de muchas veces de la representación. Pero eso me duele porque definitivamente esa historia en esta etapa tan importante, y voy a cerrar ya diciéndolo, que es que, doña Diana, mire, es que el postrujillismo hasta el 1978 es de la historia, de esta historia más contemporánea, de esta historia contemporánea, sí, contemporánea, creo que está, es la etapa más importante, porque fue la etapa de esa construcción, de esa transformación urbana dominicana, en el que hay un cambio de mentalidades, en el que hay un cambio en el que nosotros pasamos de una etapa de dictadura, de represión, a una etapa de liberalidad, de luchas sociales, mentalidades democráticas. Entonces, no puede perderse en nuestras instituciones ese acervo que es el que va a explicar la esencia de la construcción de la mentalidad del dominicano de esta época y de la base del desarrollo económico y social del dominicano de hoy. O sea, eso es, de verdad, para mí me ha dolido mucho no tener acceso por parte del ayuntamiento. Yo espero tener más éxitos en obras públicas y en otros lugares, aunque obras públicas es diferente porque ya es un poquito más, muy generalizado, pero simplemente llamo la atención. Quizás puedes complementar, claro, porque realmente se supone, todos sabemos que aquí todo se violenta y todo se trastoca, pero se supone que si tú vas a hacer una construcción, pues tiene que pasar por obras. Si es una construcción pública, se supone que es obras públicas, claro, pero todavía si es privada, tú tienes que hacer una documentación y una petición de permisión que se hace precisamente también en obras públicas, además de en el ayuntamiento. Sí, mire, hoy vamos a hablar creo que de Asua y otros pueblos del sur, como habíamos quedado, continuando con las historias locales surestanas para luego pasar al norte. Ahora vamos a comenzar con ese, ¿es cierto, doña Diana? Claro. Pero yo les voy a decirle que me llama mucho la atención que durante la etapa trujillista, por mucho mala que fuese, había tanto control que teníamos estadística de todo. Y hay de aquel ayuntamiento que se le ocurriese. Siempre se dice que las dictaduras, si bien constituyen una violación a la condición humana, realmente hay una regularización, sí, y un cumplimiento, sí, de lo que al dictador le interesa, claro, y a lo que hace, claro, que realmente haya un orden. Paradójicamente, era tanto el orden en ese aspecto que hasta las órdenes de asesinato, de vigilancia, de persecuciones, todo eso se conserva. Claro. Eso es lo que ha permitido a Bernardo Vez escribir su libro Los desafectos, los en desgracias. Lo que ha permitido a Elías Acosta es que hacer 6 tomos de documentaciones sobre esta etapa, porque es que las conservaron, doña Diana. Eso es algo increíble, pero ya que se me va a caer el corazón y casi voy a llorar cuando uno que es investigador y más que historiador, que yo no vivo de la historia, sino que es mi pasión,
ve cómo pues se degradan nuestras informaciones y nuestros documentos. De verdad que me duele. Y lo peor, que a veces hay una degradación que es por el tiempo, que es por descuido, pero cuando hay un descuido que permite que más de una vez se produzca un incendio, como en el caso de Enriquillo. Como en el caso de Enriquillo, entonces tenemos que realmente enojarnos. Claro, sabe que el acervo cultural que permanece muy bien es el acervo de la Junta Central Electoral, de las oficialías, muy bueno. Y en muchos casos de los juzgados de paz. Inclusive a veces te dicen a ti que tienen que rehacerlo porque tiene unos ciertos niveles de deterioro. Pero cuando a ti te dan una fotocopia del documento que ellos implican que hay que rehacerlo, realmente está legible. Sí. Está bastante, o sea que... de 100 y pico de años. Exacto, y está bien conservado, pero aún así ellos entienden que tiene que haber una... ellos tienen su archivo central en Santo Domingo. Entonces, cada pueblo tiene te dicen que, por ejemplo, que eso hay que contrastarlo también con un acto, con una fe de bautismo, sí, con una... Para ratificar que efectivamente esa persona sí, pero era bastante legible, claro, el documento. Y esos documentos que dan para todo, doña Diana, dan para todo. Porque le permiten a usted en pueblos viejos más o menos analizar el origen de los pueblos. Han permitido, en mi caso, permitieron, por ejemplo, hacer ciertas desmistificaciones que tal vez en otros problemas los vamos a hablar, porque yo logré ver los libros de registro de nacimientos y de funciones de Cabral y de Barahona, de la zona, en mi trabajo de investigación que yo hice para la tesis de maestría de la UAS y para los diferentes libros que hemos hecho sobre la zona. Pero no es el tema. Vamos a hablar de Asua. Bien, vamos a hablar de Asua. Asua de Compostela. Que hay que decir, señores, que Asua es precisamente, junto con Puerto Plata, si no me equivoco, como si uno hace un trazado, prácticamente queda en una línea recta, de norte a sur, y que es pues el punto que fijó en el año 1606, ¿no? Como de Asua para allá, no es cierto. Sí, claro, sí, pero es más bien con Santiago. Con Santiago, sí, que hay... Sí, pero Santiago queda un poco más hacia el oeste, pero Puerto Plata queda mucho más al oeste, o sea... La línea recta viene saliéndose cerca de San Francisco. No, mucho más allá de San Francisco, pero no muy lejos. Moca, tal vez. No tengo la precisión. Pero porque Santiago colinda con San Juan. Pero sí, Santiago colinda con San Juan. Sí. Que es en consecuencia más hacia el este. Por eso pienso que es Puerto Plata. Sí. Pero realmente es aquí la línea en el sur que implicaba que hasta ahí era lo que sería la colonia de Santo Domingo, ¿no? La colonia, lo que se permitió que fuera habitable, ajá, de la isla de Santo Domingo. Así es. De Asua hacia el este. Exacto. Y de Santiago hacia el este también, o sea, de ahí hacia allá no se podía vivir. Mire, Asua es un pueblo interesante. Asua, hay que decir que Asua fue fundado en el 1504, 1503-1504, por Diego Velázquez. Por Diego de Velázquez, sí, que claro, es nada más y nada menos, señor, el que luego parte de aquí y se va a Cuba, a La Habana, y conquista, sí, a la isla de Cuba, ¿no? Sí. Y que posteriormente organiza a Cortés lo mandó a Cortés, que todos sabemos lo que pasó Cortés y cómo Cortés se convierte en el conquistador de México. Así es, tal cual. Y recordar que Cortés era alcalde de Asua. Claro. O sea, estuvo en Asua primero. Y precisamente es que Asua se funda por Diego Velázquez, por orden de Obando, como parte de la fundación de ciudades al sur. Si podemos observar un poquitito con detenimiento, la mayoría de las ciudades que se fundaron fueron al sur. Y no fueron casuales, sino fueron propios de una estrategia de conquista y dominación española que decidió que las ciudades del sur servirían como punto de partida para su expansión al continente. Hay que recordar
que Santo Domingo se convirtió durante estos primeros años de la conquista española en un lugar de ensayo. No era la primera vez, ni tampoco era el primer cuerpo, la primera nación que lo hacía. Usted llegaba a un lugar, aclimataba sus alimentos, su gente, y de ahí se expandía. Eso fue lo que hicieron los españoles. Pusieron en práctica lo que ellos hacían en Europa. Entonces, en Santo Domingo, hay que recordar que aclimataron animales, plantas, frutas, vegetales, y a partir de ahí entonces inicia la expansión. Que al final, lo que el soporte de la expansión, de la conquista, fue el casabe, pues esa es otra cosa. Pero utilizaron Santo Domingo. ¿El soporte alimentario, tú quieres decir? Dígame. ¿El soporte alimentario? Sí, el casabe. Y también de la... Me imagino que con carnes. Sí, claro, con Pescado, carnes. Sí, la cecina, que la secaban, la carne seca, luego deshidratar la carne al sol, y ahumada también. Y vino y todo eso, era la comida mediterránea de la época. Pero el casabe se convirtió en el pan de la conquista. Y no solamente el pan de la conquista, sino también para... ¿A hacer vino a partir de las frutas locales? No, traían el vino. Traían el vino. Pero barricas. Pero el vino era fundamental en la dieta, en la costumbre. Entonces, los pueblos de la costa sur, si lo vemos, se fundaron muchos pueblos, desde Jacmel, desde Yaquimo, Azua, Santo Domingo, Higüey, en el este, aunque no estaba en la costa, pero... Salvaleón de Higüey. Sí, pero había muchos pueblos en la costa. Y en el norte solamente se funda Puerto Plata y se funda Santiago. Un Santiago que tiene que ser removido y La Vega también. Y La Vega y Montecristi. Pero La Vega y Santiago se fundaron con estrategias de conquista del territorio. Si usted mide también en líneas entre La Isabela y Santo Domingo, va a ver que hay una especie de plazas equidistantes que permitían que desde estos lugares, desde estas fortalezas, los españoles tuviesen mejores movimientos de defensa del territorio. Quizás ciudades situadas a un día de caballo. De caballo, un día medio. Y entonces impedían los contactos norte y sur de los indígenas. Bueno, señora, vamos a seguir hablando con Welner Félix sobre la ciudad de Azua. Y hemos situado a Azua realmente en su posición geográfica. En un contexto inicial. ¿Qué otras informaciones sobre esos primeros momentos de Azua tú puedes, porque esos dos datos que tú das son muy importantes, que Diego de Velázquez y que Hernán Cortés, dos figuras que van a tener un rol tan importante en la historia de otras naciones, pues realmente vivieran, fundaran y fueran parte de esos primeros años de Azua. Así es. Vuelvo y les repito lo que le comenté al principio, que estos pueblos realmente eran ensayos en el que se aclimataba y en el que se ponía en práctica sistemas. Las encomiendas de indios, se conocía el modo de lucha y la aclimatación, el clima en sí mismo, la alimentación. Pues a partir de allí, entonces, Azua estaba en la costa sur y en el sur. Note que hacia el sur solamente el siguiente pueblo era Jacmel por la costa. Y luego Yaquimo, Villanueva de Yaquimo, que está más al oeste. Y luego en
en el Golfo, Gonave, ok. Gonave se escribe, ¿cierto? Sí. En el Golfo, ahí se funda Salvatierra no, Santa María de la Verapaz. Salvatierra de la Sabana se funda un poco más al norte. Salvatierra de la Paz. De la Sabana. Santa María de la Verapaz es lo que es hoy Puerto Príncipe. Mire cómo están también en la costa. O sea, todos estos eran, les repito, estrategias de expansión. Y al final, ya aquí Moyacmel y la Verapaz son despobladas. Ya para 1528 ya no existían. O sea que Puerto Príncipe luego se refunda. Luego se refunda con los franceses. Pero ya para 1528 habían desaparecido. Porque ya habían perdido su importancia como pueblo expansionista. Me imagino, Werner, que en parte, porque tú decías que eran puntos para desde ahí ir al continente. Exacto. Entonces, si era al continente, es lógico que las ciudades desde donde se quisiera llegar al continente fueran situadas más hacia el este, a menos que se quisiera llegar a México. Pero si lo que se quería era llegar a Venezuela, con lo que hoy es Colombia, entonces era más cómodo desde ciudades situadas hacia el este, sí, que hacia el oeste. No, hacia el este, dice usted. Hacia el este de lo que es la isla de Santo Domingo. Lo que pasa es que recuerde que el este de la isla era menos potable para vivir, más insalubre por las condiciones de la tierra. O sea, había muchos humedales. Era menos posible aclimatar las alimentaciones hacia el este. Porque todavía hoy claro, el este tiene muchos humedales sí. y muchas veces incluso se argumenta que hay muchos mosquitos y es precisamente sí, porque han sido secados los humedales para explotarlo turísticamente, y como son tierras que por su naturaleza sí, captan agua y conservan el agua, realmente al secarlos, pues la fauna sí, acuática ha desaparecido, y en consecuencia cuando vuelve y cae agua y se convierten en un charco, los mosquitos están solos sin que nadie se los deprede. Hay un punto importante, doña Ana, que debemos recordar, que la conquista de América fue una expansión que se genera desde el oeste hacia el este. Desde América del Norte, entiéndase México, hacia América del Sur. No inició por Venezuela, sino que inició por México. Desde Cuba se va a México, y entonces luego desde México, sí, entonces es que comienza el movimiento. Comienza el movimiento. Entonces llegan a Guatemala, llegan a Panamá, que se convierte en el cruce hacia el Perú, que el Perú, ya en el 1532, es la gran diríamos, esperanza o el sueño, lo más grande. El dorado, exacto. Pero en el camino arrastran a lo que hoy es Costa Rica, toda Guatemala, Centroamérica, pero además parte de Sudamérica, claro, y Venezuela, Ecuador, etc. Claro, pero la zona de Brasil, los españoles no les interesaban, o no les interesó en este momento porque no habían las condiciones, no había oro, no había... Pero también porque muy pronto, y hay que decirlo, pues el Papa del momento, de principios del siglo XVI, fijó el Tratado de Tordesillas. 1493. Entonces, por eso te digo, entonces ya ese fragmento, había una parte que le correspondía a Portugal. Pero un pedacito. O sea, por eso yo les mencionaba. Los portugueses se expandieron por abandono de los españoles. Exacto. O sea, le correspondía un pedacito, pero si los españoles no lo ocupaban, vamos a extendernos. Mire, usted me ha puesto un tema interesante. La línea del trazado. Tratado de Tordesillas. Pasaba al este de la desembocadura del Amazonas, donde está Belén.
que toda esa parte donde hoy está Brasilia, Sí. todo eso sería, Sería española. En el caso de que los españoles Sí. hubiesen ocupado y hubiesen entrado, pues también hay que recordar, señores, que eso es selva amazónica. Selva ¿eh? amazónica. O Entonces, sea que tampoco lo que, era muy factible lo, la ocupación. lo que correspondió para Manaus era española. Manaus está en el centro, en la selva, en plena selva. Pero hoy, Pero el denominado sertão, el sertão brasileño, el sertão portugués, que son esas zonas más o menos inhóspitas en donde habitan cierto al sur de Brasil. Todavía hay Claro. tribus Sí, pero todo esto, nativas. todo esto era portugués, pero estoy hablando del este de Brasil, o sea, de la parte este, de la barriguita, Sí, de esa sí. que combina con De lo que hoy es Bahía, Salvador Río de Bahía, Janeiro, exacto, Belén. Pero la parte de Belén cruzaba por el norte, por el piquito de la desembocadura. Donde está Belén, donde está exactamente la ciudad de Belén, ahí pasaba la línea. Entonces, mire cómo los españoles luego pierden de Holanda, que ahí está la posesión holandesa, de Francia, en el norte, La Guyana francesa. La Guyana Exacto. británica. Pero porque los españoles, y entonces que se llama Guyana precisamente. los portugueses se expanden en el Brasil hasta topar con Perú. Y hacia el sur llegaron Surinam era el que tú decías. Surinam. Surinam, que sería la antigua colonia holandesa. Por el sur llegaron a lo que es hoy Paraguay y Uruguay, que son las que colindan Claro, al norte del Río de la Plata. Brasil. Al norte del Río de la Plata. Entonces, lo que le estoy diciendo es, bueno, si tuviésemos un mapa aquí, el público pudiese entender un poco mejor cómo fue este movimiento humano. Mire cómo nos fuimos a otro sitio, vamos a tener que continuar el programa de ASOA. Pero para que entiendan el contexto de que los pueblos no surgen así por así. O sea que cuando mucha gente pues tiene ese resquemor de que producto de la desidia de los españoles, realmente lo que hoy es la isla de Santo Domingo, hay dos países y no uno como pasó en tantísimos lugares. También habría que decir lo mismo para Brasil. Si no hubiese habido esa desidia por parte de los españoles, hoy los hispanohablantes sería mucho más y habría mucho más antigua colonia española. Mire, pero el sí condicional, decía un profesor mío, yo pienso no que tiene ya, valor histórico. Yo pienso ya que eso ya es la realidad y más nada. Yo pienso que ya debemos de dejar de hablar de ASOA porque no nos va a dar el tiempo para otro tema y concluir con el contexto de la fundación de estos pueblos, porque pienso que es interesante. Mire, 1655, España pierde a Jamaica en manos de los ingleses. 1628, España pierde. Francis Drake, ¿no? Tiene nada que ver. No, Penny Venables. Penny Venables, que le recomiendo un libro muy bueno, buenísimo, de reciente producción que se llama La invasión de Penny Venables de Bernardo Vega. Que en Jamaica, cuando tú vas, ellos, bueno, yo he ido, hay un pequeño pueblito que se llama Spanish Town, que es, bueno, es lo que queda de lo que era la ocupación española. Hay mucha gente que no sabe, doña Diana, que la famosa película Piratas del Caribe menciona el puerto pirata, Port Royal. Ese puerto es el puerto jamaiquino. Sí, yo sé que es precisamente muy cerca donde está el aeropuerto, precisamente de Kingston. Lo traigo a colación porque es que en algún momento, por el asunto de los piratas y los corsarios, pues partían desde Jamaica. Tenían su centro también de movimiento en Jamaica. Pero mire, las denominadas islas inútiles, que son hoy las Antillas Menores, hoy son posesiones holandesas, como son Saint Thomas, San Cristóbal, San Croix, como son las demás. Hoy son británicas. Eso iba a decir, francesas, holandesas o británicas, porque fueron abandonadas por los españoles, porque no les interesaba. Después de que
la vaciaron de... Sí, porque realmente originalmente fueron, o sea, cuando tú estudias las historias de estas islas, te hablan de una primitiva ocupación española, claro, que realmente llegamos y ya. Luego la abandonan. Entonces, lo abandonaron. Los españoles se concentran en esos lugares que le generaban riquezas, como era Yucatán, Claro. México, porque que la gente no sabe que Yucatán era diferente a México. México era el virreinato y Yucatán se convirtió posteriormente en una audiencia. O sea, era diferente. Igual que Santo Domingo, Y en igual Yucatán, que Cuba. lo que había eran mayas. Mayas, sí. Mientras que en México, en la parte norte eran aztecas, Sí. chichimecas, en fin. Sí, no que vamos eran mayas. Yo le voy a prometer también a ustedes que vamos a hacer un programa sobre la conquista, o sea, los indígenas de México, para desmistificar algunos conceptos en torno a los habitantes de México a la llegada de los españoles, o previo, de ese movimiento humano, olmecas, Toltecas, chichimecas, sí, y que hay muchos aztecas. mitos, y esta creencia de los habitantes de Centroamérica como una sola unidad, no fue así. Esas fueron de las cosas que uno vio diferente, lo que a uno le permite ver en estos programas internacionales de historia. Mire, estos españoles, desde el contexto de Santo Domingo, desde la aclimatación, se llevan a Perú plantas, animales, y comienzan la conquista del Perú. Que la conquista del Perú duró 38 años. Es en el 1570 cuando ya logran definitivamente Almagro la y conquista. Pizarro la comienzan. Almagro y Pizarro la comienzan y luego entre ellos mismos se arma la guerra. Se arma, y fija la llamada raya de Pizarro. Así es. Se arma la guerra y que la gana Pizarro, Almagro. Pero hay que decir que la conquista inicia con el asesinato de Atahualpa en Cajamarca. Pero paradójicamente, doña Diana, el movimiento español en América se movía y traía consigo de todo, alimentos y enfermedades. Y las enfermedades llegaron primero a Perú que los españoles. Porque el papá de Atahualpa murió de malaria. ¿Malaria fue? No, de una enfermedad esta que trajeron los españoles. Antes de que llegaran los españoles. O sea, que su presencia en lugares... en México. Entonces, como había... Hay que saber que muchas de esas enfermedades, incluso, por ejemplo, en mi caso en particular de la malaria, la transmiten los mosquitos. Sí, la malaria sí. Por lo tanto... Pero esto era la viruela. Ya me acordé, la viruela. Pero la viruela se transporta por el contacto físico, como el ébola. Entonces, la viruela llegó a Perú antes que llegaran los españoles. Porque el propio padre de Atahualpa y de su hermano Huáscar había muerto un año antes de la llegada de Pizarro por viruela. Había una enfermedad que no existía. Pero que ya se estaba expandiendo desde México. Ya no existe, ¿eh? Ya no existe. Hay que decir, señores, en el 1978 fue el último caso que de viruela. Existe, pero en laboratorio. Exacto, pero que yo no sé si tú sabes, a ti que antes de esa fecha, cualquier persona que viajara tenía que ser vacunado. ¿Contra la viruela? Contra la viruela. Sí. Y tú tenías tu tarjeta. Y Welner, cuando tú llegabas a un aeropuerto, o sea, ese control migratorio que hay hoy, tan importante de saber quién tú eres, si tienes un pasaporte, si tienes visa, quedaba relegado totalmente a la tarjeta de vacunación de viruela. Sí. O sea, tú tenías primero tarjeta de vacunación de viruela y después de que te averiguaban si tú necesitabas visa, quién tú eras, de qué país tú venías. Pero era un control, Welner, que era una cosa prácticamente militar que había hasta antes de 1978, cuando fue erradicada. Se erradica, sí. Y es la única enfermedad claro, igual que se ha... La gente, por ejemplo, tal vez la gente no sabe que otras enfermedades se erradicaron de la isla, como el caso y que volvieron, como el caso del cólera. El cólera era muy común, pero se erradicó. Pero finalmente, yo ya sé que tenemos que cerrar. EASO se funda en este contexto.
Y sirve de base todos estos pueblos del sur para esa conquista y expansión española, como hemos visto, que inicia por México en el 1518 y comienza a expandirse Guatemala, creo que Costa Rica, Guatemala sí, con nombre, bueno, puede ser Guatemala, Honduras, luego viene hasta que Nicaragua, luego viene Costa Rica, exacto, y hasta luego que viene llega Panamá. Y desde Panamá dejamos a El Salvador ahí, que está también sí, fronterizo con Honduras. pero recuerde que no eran porque independientes. El Salvador, no, en ese tiempo no No, existía. estaban. Inclusive todavía no se hicieron independientes, se hicieron independientes como Centroamérica. Ellos Y pertenecieron. luego fue que vinieron las divisiones internas. Luego de que se creó Nueva Granada, que es hoy Caracas, todas estas audiencias no eran independientes, sino eran una sola. Y luego se fueron creando audiencias independientes, que fueron después lo que se fundaron. Las audiencias fueron las que dieron pie al surgimiento de cada país, ya con el movimiento independentista de 1510, 1809, 1810. Pero para esta época todavía no existía Nueva Granada, y luego aunque sí existía el virreinato de Santo Domingo, la Gran Colombia. existía el virreinato de Santo Domingo, y luego se creó el virreinato de México, y luego entonces el virreinato en Nueva España, México, luego el virreinato de Nueva Granada, y luego el virreinato del Perú, y ya en el 1770 y tanto se creó el virreinato de La Plata. Pero lo que le digo, que mire como una expansión desde estos pueblos del sur, dentro de los cuales está Azua, que ya el próximo programa vamos a hablar de cómo Azua crece, cómo se crea Baní y cómo se crea San Cristóbal. Bueno, señora, este es Werner Félix, un hombre del sur, orgulloso de sus raíces, y que quiere que nosotros, los televidentes de Página Abierta, lo conozcamos al dedillo. Sí, pero vamos a hablar también del norte, doña Diana, vamos a hablar del norte. Bien, será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Historia.